Hoy en día son muy frecuentes las alergias y las intolerancias en los niños. Sin embargo, eso no ocurría 30 años atrás. ¿Por qué? Te lo voy a explicar desde el punto de vista de la epigenética. El ADN es el mismo en todas tus células. Una célula del cerebro tiene el mismo ADN que los glóbulos rojos. Sin embargo, la célula del cerebro no produce hemoglobina. ¿Por qué? Porque los genes que codifican para la hemoglobina en el cerebro están enrollados en unas proteínas llamadas histonas. Y estas proteínas suprimen estos genes para siempre. Y es por eso que las células del cerebro, a pesar de tener exactamente el mismo ADN, los mismos genes que los glóbulos rojos, no pueden producir hemoglobina. Sin embargo, si sacamos una célula del cerebro, desenrollamos el ADN y lo ponemos en una placa Petri, esta célula del cerebro sí produce hemoglobina. Los genes se expresan. Es decir, si desenrollas los genes, ahora la proteína puede producirse, la hemoglobina. Los genes se activan. Entonces, ¿qué hace que los genes se desenrollen y se activen? La exposición. La exposición temprana a un antígeno, a una proteína. Entonces, hoy en día los niños son alérgicos a muchas proteínas. Son alérgicos a la proteína de la leche, a la proteína de los huevos, a la proteína de la soya, a la proteína del pescado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los genes que codifican para metabolizar esas proteínas están enrollados en las histonas, inhibidos. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque no ha habido exposición temprana. Un niño tiene que ser expuesto lo antes posible a este tipo de proteínas. Lo ideal es que un niño después de los 6 meses inmediatamente sea expuesto a comer pescado, a comer huevos, a comer legumbres, etcétera, 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 para que estas proteínas se desenrollen de las histonas y por lo tanto puedan expresar los genes necesarios para metabolizar estas proteínas. Esto ocurre durante los primeros 7 años de vida. Si en esos primeros 7 años no hubo exposición, el niño va a ser alérgico para siempre a esas proteínas. Entonces la clave está en exponer al niño a la mayor cantidad de alimentos muy temprano para que pueda desarrollar el sistema para metabolizar esas proteínas. Otro punto importante. Hoy en día los niños crecen extremadamente aislados de la naturaleza. 30 años atrás crecíamos jugando en las calles, en contacto con todo tipo de microbios, bacterias y virus. Eso te daba inmunidad. Cuando un niño no esté en contacto con la naturaleza, no crea inmunidad natural. Y por lo tanto, su sistema inmunológico es débil. Y cualquier cosa causa una reacción. Cualquier proteína va a ser reconocida como extraña y causa una reacción inmunológica, una alergia. Otro punto, el parto natural hace que el bebé sea expuesto a una gran cantidad de bacterias que viven en la cervix de la madre. Por el contrario, cuando se hace una cesárea, ya no hay exposición del bebé. Son esas bacterias las que ayudan a que el niño desarrolle su sistema inmunológico. Otro punto, la lactancia materna. Cuando una madre da de lactar, no solo está pasando al bebé anticuerpos, linfocitos,
macrófagos, neutrófilos, es decir, todo su sistema inmunológico, sino que además le está pasando una bacteria que se llama bifidobacteria. Esa bacteria es la primera que comienza a poblar el intestino del bebé y por lo tanto le da inmunidad ante bacterias patógenas. La bifidobacteria lo ayuda al bebé a activar estos genes que pueden digerir las proteínas que causan alergia. Entonces, cuando un bebé es alimentado con fórmula, no solo la fórmula no tiene ningún anticuerpo, sino que además la fórmula es estéril, no hay ninguna bacteria. Por lo tanto, el niño no desarrolla su sistema inmunológico. Y esto lo hace propenso a desarrollar todo tipo de alergias. Estas son solo algunas de las razones por las que hoy en día los niños son propensos a muchas alergias alimenticias. Si quieres una consulta conmigo, si estás en Perú, la puedes hacer en mi web, clubnutrición.net. Si estás en Estados Unidos, en mi web, joelexebio.com. Allí puedes separar tu día de cita, tu hora de cita, pagar con tarjeta de crédito y enviar todos tus documentos de manera privada, como laboratorios, historia clínica, etc. Saludos a todos.